tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar comentando la regulación hormonal de los iones en sangre y por lo tanto del agua y del líquido que hay en nuestro cuerpo. Así pues, el primer concepto clave que tenemos que conocer es que para la medicina sal es igual a agua, agua es igual a sal. Eso es así porque donde va a haber sal, en cualquier compartimento de nuestro cuerpo donde exista sal, lo que va a ocurrir es que el agua por osmosis, es decir, atravesando todas las barreras que tenga que atravesar, le da absolutamente igual, va a ir hacia el mismo sitio, ¿vale? Para compensar un poco, digamos, las concentraciones. Entonces, cuando tenemos mucha sal en un sitio, es decir, iones sodio, lo que va a ocurrir es que va a venir el agua para diluir este sodio y que por lo tanto no esté tan concentrado. Este concepto es fundamental porque nos ayudará a entender algunas de las informaciones que vamos a ir comentando posteriormente. Así pues, repito, agua es igual a sal, sal es igual a agua, porque lo que va a ocurrir es que este agua se va a mover y va a dirigirse hacia el mismo compartimento donde se encuentre la sal, es decir, el ion sodio. Entonces, ¿de qué dos hormonas vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de la ADH y de la aldosterona. Estas dos hormonas van a regular los líquidos que existen en nuestro organismo. Los líquidos que existen en nuestro organismo van a estar directamente relacionados con nuestra función renal, es decir, en el momento en el que yo tengo, por ejemplo, pocos líquidos en mi organismo, probablemente, seguramente, lo que está ocurriendo es que los estoy perdiendo por el riñón. Mientras que si tengo mucho líquido en mi organismo, de forma patológica, entendedme, lo que va a estar ocurriendo es que seguramente mi riñón es incapaz o no puede eliminarlos correctamente y por lo tanto los estoy acumulando, ¿vale? Entonces, constantemente tendremos que tener este concepto clave en mente. Es decir, que el riñón va a tener un papel clave en la regulación de esta concentración del ion sodio, ¿vale? Dos hormonas, como decíamos. Por un lado, la hormona ADH o también denominada antidiurética o vasopresina. Tiene estos tres nombres y los tres tenemos que saberlos porque nos lo pueden preguntar de esa manera en el examen. Por otro lado, tenemos la aldosterona. Entonces, la acción de estas dos hormonas va a ser similar pero diferente. Similar porque lo que van a hacer es aumentar de alguna forma los líquidos dentro de nuestro organismo. ¿Eso qué significa? La ADH lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de agua a nivel del riñón. Nuestro riñón es un órgano que lo que hace constantemente es filtrar nuestra sangre. Filtra y saca una serie de sustancias que va a secretar, que va a eliminar de nuestro cuerpo junto con agua. Entonces, la ADH lo que hace es reabsorber, recuperar ese agua que estábamos a punto de perderla por el pipí para que se quede en nuestro organismo. Eso es lo que hace la ADH, reabsorber agua. Mientras que la aldosterona, que obviamente también va a ejercer su función sobre el riñón, lo que va a hacer no es reabsorber agua, sino que va a reabsorber sodio. ¿Eso es lo mismo que reabsorber agua? No, es similar, pero no es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es similar? Pues muy sencillo, porque ya sabemos que donde hay sodio hay agua. Por lo tanto, aunque la aldosterona no ejerza esta función principalmente, posteriormente el agua por osmosis también volverá hacia dentro del organismo. Así que también recuperamos agua. A la misma vez, la aldosterona lo que va a hacer es un intercambio. Ella va a reabsorber sodio, va a recuperar ese ion, pero lo va a intercambiar por un potasio. Reabsorbe sodio, saca potasio, ¿vale? Así pues, de lo que vamos a hablar hoy es de estas dos hormonas y vamos a ver la regulación de los iones y del agua. Entonces, vamos a comenzar por la aldosterona. Como ya sabemos, la aldosterona es una hormona que está sintetizada en nuestra glándula suprarrenal. En nuestra glándula suprarrenal tenemos dos capas muy importantes porque os las van a preguntar en el examen, ¿vale? Es decir, la corteza y la médula. En concreto, esta aldosterona está sintetizada en la corteza suprarrenal, ¿vale? En la corteza suprarrenal, además,
existen otras 3 capas que también tenemos que conocer. Primero, una capa más externa, que es la capa glomerular. Luego tenemos una capa fascicular y posteriormente en la capa más interna tenemos una capa reticular. Así pues, la aldosterona va a ser sintetizada en la capa más externa de todas, es decir, en la capa glomerular. Y como ya sabéis, tenemos que mirar siempre cuál es el eje de regulación de cada una de las hormonas. Nos fijamos en el eje de regulación de esta hormona y, importante, concepto clave, la aldosterona no está regulada, no recibe regulación por parte del hipotálamo ni por parte de la hipófisis. Por lo tanto, la hormona ACTH, que efectivamente se va a dirigir a la corteza suprarrenal, no ejerce una función estimuladora, y este concepto es muy importante, sobre la aldosterona. Repito esto porque es importante, la aldosterona no va a estar regulada por la ACTH. Entonces, ¿cuál va a ser su regulación? Pues sencillamente el volumen sanguíneo. En el momento en el que la persona tenga un volumen sanguíneo elevado, por ejemplo, una hipertensión arterial, lo que va a ocurrir es que esta aldosterona va a inhibirse, va a disminuir, ¿vale? Y por lo tanto, en el momento en el que disminuya la aldosterona, voy a disminuir la reabsorción de sodio, ¿vale? Por lo tanto, voy a comenzar a eliminar más sodio, elimino más agua, ¿vale? Por lo tanto, pierdo volumen, voy a intentar disminuir esa hipertensión arterial y el potasio va a ir exactamente en dirección contraria, es decir, hacia la sangre. Así pues, repito, la aldosterona, concepto clave, muy importante, se va a dirigir al riñón, pero no está regulada por la ACTH, sino que su regulación viene dada por el volumen sanguíneo, es decir, por la volemia. Así pues, vamos a repetir un poquito lo que hemos estado viendo, ¿vale? Soy muy pesada, lo sé, ese es mi trabajo, lo siento. Entonces, la aldosterona es un tipo de hormona mineralcorticoide. Fijaros, los mineralcorticoides están puestos en plural porque son muchos. A pesar de ser muchos y diferentes entre ellos, el más frecuente, el más importante y el que está en mayor concentración en el organismo es la aldosterona, y ese es precisamente el que os tenéis que saber. Esta lo que hace es reabsorber sodio, sacar potasio, reabsorber sodio, sacar potasio. Cuando yo reabsorbo sodio, lo que hago es aumentar su concentración en sangre, por lo tanto, lo que hago es provocar una hipernatremia. Mientras que cuando saco potasio, provoco una hipopotasemia. La regulación de estos dos iones, como ya sabéis, es muy importante porque al fin y al cabo son los que van a determinar las funciones celulares. Además, también es importante recordar que aunque la aldosterona no directamente no actúa sobre el agua, pero como reabsorbe sodio, y el sodio siempre va acompañado por el agua porque ya lo hemos visto, pues se va a producir también un aumento del volumen. Así pues, vamos a pasar a hablar sobre la hormona antidiurética. Hormona antidiurética, o también denominada vasopresina o también denominada ADH. Entonces, para poder entender qué es lo que hace esta hormona, es muy importante entender qué significa la palabra diuresis. Diuresis es igual a orinar. Por lo tanto, la hormona antidiurética lo que va a hacer es inhibir esta diuresis y disminuir, por lo tanto, la orina. Entonces, ¿en qué momento y dónde se va a secretar esta hormona? Es una hormona que es producida por el hipotálamo, pero se va a secretar a nivel de la hipófisis, en concreto a nivel de la neurohipófisis, es decir, de la hipófisis posterior. Acordaros de que la hipófisis posterior en realidad es como una bolsita, ¿vale? La hipófisis posterior no es una glándula, no secreta nada, sino que sencillamente va a recoger las hormonas que sean sintetizadas a partir del hipotálamo. Entonces, ¿cuál será el estímulo? Pues el mismo que teníamos anteriormente, es decir, en el momento en el que aumente la cantidad de líquido en mi organismo, obviamente esta hormona antidiurética va a disminuir porque voy a necesitar aumentar la diuresis, mientras que si disminuye la cantidad de líquido en mi organismo, voy a necesitar recuperarlo todo e intentar mantenerlo dentro, por lo tanto voy a intentar disminuir la diuresis, ¿vale? Así pues, ¿a dónde se va a dirigir esta hormona antidiurética? Al riñón. Esta hormona antidiurética se dirige al riñón, en concreto a unos receptores que se denominan acuaporinas. Y el propio nombre pues ya nos dice a qué se dedican: a pasar agua, acuaporina. Entonces, lo que va a hacer esta hormona es dejar pasar agua, puramente agua. ¿Van a pasar iones? No.
¿Eso es importante? Sí, porque lo que va a hacer esta hormona, al contrario que la anterior, es diluir, literalmente diluir nuestro cuerpo, ¿vale? Voy a aumentar la cantidad de agua, pero no voy a aumentar la cantidad de iones. Eso, obviamente, en exceso, pues puede llegar a ser negativo, ¿vale? Así pues, conclusión, la hormona antidiurética lo que hace es reabsorber agua, mientras que la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio, por lo tanto también agua, y elimina importante potasio. Vamos a pasar a ver ahora algunas preguntas de exámenes relacionadas con estos conceptos. Primera pregunta, dice así: la regulación de la concentración de iones sodio en sangre se lleva a cabo fundamentalmente por la hormona aldosterona. La ADH no está. ¿Por qué? Porque no regula iones. Siguiente pregunta. La oxitocina y la vasopresina se sintetizan en A. Los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. B. Los núcleos parafascicular y centromediano del tálamo. C. La corteza suprarrenal. Y D. El páncreas. Importante esta pregunta porque se me había olvidado comentarlo. La oxitocina y la vasopresina son las dos hormonas que se van a sintetizar a nivel del hipotálamo y por lo tanto se van a secretar a nivel de la neurohipófisis. Solamente dos hormonas, oxitocina y vasopresina. Como ya habéis visto, os lo ponen con este nombre también. Y ¿dónde se van a sintetizar concretamente? A nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular. Cuando se producen pérdidas importantes de sangre, ¿qué hormona actúa para contraer los vasos sanguíneos? Pues bien, la vasopresina, ¿vale? Las acciones que tiene cada una de las hormonas pueden llegar a ser infinitas y muy complejas de conocerlas todas, ¿vale? Pero teníais que deducir que si estoy perdiendo sangre, estoy perdiendo volumen y por lo tanto lo que tengo que hacer es buscar alguna hormona que me ayude a retenerlo. Si hubiese estado la aldosterona, hubiese sido un poco más complicado contestar, ¿vale? Pero no os van a hacer eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sistema de control de la secreción hormonal más habitualmente utilizado por nuestro organismo? La retroalimentación negativa, lo he marcado directamente porque es un concepto clave que tenemos que saber, aunque sea general. Siguiente. En comparación con la transmisión neuronal, la comunicación hormonal es A. Rápida y constituye un proceso de todo o nada. B. Lenta y de intensidad graduada. C. Muy rápida pero poco específica. Y D. Lenta y constituye un proceso de todo o nada. Pues bien, esto es algo que comenté en su momento cuando comenzábamos a hacer neurología, así que lo voy a volver a repetir porque ya va siendo momento. Tenemos que comparar siempre la acción endocrina con la acción neuronal. Estas dos van a ser fundamentales para el control de nuestro cuerpo, para el control de todas y cada una de sus funciones, pero lo van a hacer de una forma diferente. Mientras que el control neuronal va a ser de una elevada intensidad y va a ejercer un efecto muy rápido, el control endocrino va a ser más bien lento y graduado, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que las hormonas, por ejemplo, van a controlar procesos como el crecimiento, van a controlar procesos como el metabolismo, van a controlar procesos que de alguna forma son más lentos, más espaciados y que requieren mucha mayor complejidad en el tiempo. Así que, pues, repito aquí este concepto porque, como digo, es clave, ¿vale? Siguiente y última pregunta. Los mineralcorticoides. A. El principal es la aldosterona. B. Produce hipopotasemia e hipernatremia. C. Se producen en el nivel más externo de la corteza suprarrenal. Y D. Todas las anteriores son ciertas. Pues efectivamente todas las anteriores son ciertas, ¿vale? Ya habíamos dicho anteriormente que los mineralcorticoides están escritos en plural porque son muchos, pero el que más nos interesa es la aldosterona. El principal es la aldosterona. Produce hipopotasemia, disminuye la concentración de potasio en sangre, produce hipernatremia, aumenta la concentración de iones sodio en sangre y por lo tanto también de agua. Se producen en el nivel más externo de la corteza suprarrenal, es decir, en la capa glomerular. Importante, por favor, las capas os las van a preguntar. He sido muy pesada, lo sé. Todas las opciones anteriores son ciertas. Así que chicos, con eso terminamos hoy el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente.